Está bueno que lo acomodemos, no te preocupes. Esperen, estoy tratando de ver. Bueno, ahí estaba mirando. O sea, empezamos a ver funciones, así que estamos con funciones. De hecho, hicieron ustedes algunos, no me acuerdo quién pasó a explicarlo, pero alguien los puso, que justamente habíamos hecho un arreglo aleatorio de 30 notas y se lo pasábamos a una función que una calculaba el promedio y otra la cantidad de aplazos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Eso es para... Pero vos estás... Ahí está, pero cierro porque queda hablando. Bien. Eso para que estemos en tema. O sea, ya empezamos a ver funciones, vamos a continuar ahora con funciones. Vamos a repasar un poquitito las funciones para que no se compliquen. ¿Dónde quedamos esto? Bien. Esperen que todavía siguen entrando. Ahí estamos. Bueno, de nuevo por las dudas los que llegaron por último, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. Dejen que comparta esto así no me ven tanto. Me siento observado. Con respecto, ahí me preguntaban con respecto al horario. A ver, ahí debe haber habido alguna desinteligencia. Yo ya hablé con el director y con la coordinadora, porque en algo se desacomodó. Es decir, nuestra materia es anual, es decir, no deberíamos cambiar el horario a mitad de año. Por eso ellos estaban tomando de base, agarraron un programa, un horario del año 2019 y lo aplicaron y por eso quedó cambiado y hablé, o sea, se disculparon. Pero como análisis ya lo tenían en ese horario, no tengo ningún problema, nos acomodamos a él. Ahora bien, ustedes tienen análisis matemático, ¿en qué horario van a tener? De 3 a 5. De 3 a 5, ese es el horario ya definido y va a ser presencial o virtual. Presencial, creo que todo va a ser presencial y análisis. Bien, bueno, por eso un poquito lo que hablamos para no modificar a ese programa, a ese horario que está publicado y ese profe, a mí entre empezar a las 6 a las 5 y algo no me complica tanto. Así que en principio nuestro horario quedaría a partir, como tal como puse en el chat, déjenme que lo encuentre. Habíamos dicho, quedaríamos desde las 17 o 17:30, ¿sí? Para que ustedes puedan llegar y conectarse. Puede ser que tengamos, dependiendo del número, que ahora somos unos 20 algo, estamos medio, pero por ahí tenemos podremos tener clases presenciales en el laboratorio. Así que eso es algo que podemos llegar a manejar. ¿Cómo están ustedes con la presencialidad y virtualidad? O sea, si tienen que, a ver, levanten la mano de acá, esperen que saco esto. Levanten la mano los que preferirían tener presencial en el laboratorio. Está bien, hay 6, 7, 8. Sin compromiso, es para tener una idea de cómo andamos. O sea,
estamos en una época donde este es el gran debate en la universidad. Hay tanto profes que algunos prefieren presencial, otros virtual, y estudiantes que prefieren, y hay estudiantes que por cuestiones de trabajo necesitan en algún horario tener que tenemos otra materia, que están en el interior, algunas cosas. O están. Entonces, bueno, en general la mayoría, vemos que todavía seguimos con la mayoría en modo virtual por lo general. 4, o sea, bien. Así que bueno, por el momento solo vamos a ir así. Puede ser que alguna, obviamente, como ya pasó, los parciales sí o sí los tengo que tomar, por lo menos por ahora, en forma presencial. Y ahí vamos a ir viendo si se puede hacer algo en la plataforma o no, que es un poco más complicado porque me hacen trabajar mucho más. Pero bueno, la idea es que sigamos cursando lo más bien. Bien, déjenme que voy a abrir. Ya que vimos, bueno, repasemos un poquitito lo de Recent Projects. ¿Esto qué será? Pasa que le di, claro, le di a estos chicos. Les tuve que dar un curso acelerado a los chicos de mecatrónica, me acuerdo el cuatrimestre pasado que no habían tenido. Vamos a ver, déjenme que cierre este y ya vamos a la tranquilo. Un segundo. Close Project. Vamos a abrir un proyecto. Bien, todos están, voy a compartir, esperen que lo alargamos. Jessica, entró Jessie. Estaba extrañando a algunos personajes de este grupo. Entró Jessie, Mateo, estaban todos escondidos por ahí. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un ¿Todo poquito bien? como paso para todos, es decir, el horario, bueno, por una desinteligencia ahí en el departamento, la dirección, se modificó un poco. La idea es que las anuales no cambien su horario, máximo estas de práctica, pero bueno, como está análisis ahí, vamos a correr un poquitito más tarde, hola Jessy, un poquitito más tarde el inicio. Entonces, si ustedes tienen, hoy vi que me avisaron, pues la verdad yo ya había tenido otro compromiso, pero bueno, si ustedes me avisan antes, puedo arrancar un rato antes. La idea es arrancar entre las 5 y 5 y media. Si ustedes se liberan antes, me avisan, y si yo puedo, me conecto antes, pero no podemos estar tampoco, por respeto a todos y para que todos puedan estar, tenemos que tener alguna cosa más o menos definida y no estar cambiando cada rato de horario. Bien. Hoy va a ser cortito, más que nada un repasito de funciones antes de largar con el resto. Y bueno, acá tengo un código que ocupé el año pasado que está bastante lindo porque tenía algunas cositas interesantes. Bien, ¿están viendo la pantalla? Bien. Un poquito vimos funciones, o sea, ¿la función qué es? ¿Quién se tiene una definición de función así psicodélica? Levanten la mano por los dos para no pisarnos entre todos. ¿Qué es una función? ¿Qué creen que es una función? Puede ser una línea. Bien, es un código, es un bloque de código que se puede reutilizar. ¿Alguna otra? Esa misma bloque de código realiza una operación también dentro de todo el código, dentro de todo el
Bien, digamos, que puedo realizar operaciones, sirve para realizar una función, perfecto. Bien, sí, en realidad es como un programa, o sea, en C todas son funciones. De hecho, un programa en C no es otra cosa que una función. De hecho, si vemos nuestros programas siempre son main, o sea, una función main que puede no recibir nada o puede recibir dependiendo de lo que hagamos y devuelve un entero. En el caso de C y C++ son void, que son vacías. Pero todos son funciones, son digamos, un bloque de código, es decir, una parte de un programa con una determinada cantidad de instrucciones, variables y demás, que lleva adelante alguna tarea. Yo creo las mías, existen funciones que ya vienen incorporadas en este caso en nuestro entorno, casi por ejemplo las funciones de entrada-salida, printf, scanf, getchar y todas las funciones que hemos utilizado hasta el momento para poder ingresar, mostrar datos y alguna otra cuestión, están disponibles y por lo general vienen en librerías. Es decir, el lenguaje C o casi todos los lenguajes tienen una serie de palabras reservadas, que son las keywords del lenguaje, que son las sentencias del lenguaje, que no son funciones, son sentencias. Y después todas las funciones, por ejemplo, printf, o sea, no es una sentencia del lenguaje C, es una función. Pues yo tengo, si bien tengo printf, también tengo puts, tengo gets, tengo getche, tengo un montón, puedo crearme una con el nombre salida de carácter de Alejandro y voy a tener mi función que se va a llamar salida de carácter Alejandro o Jesse o Mateo, ¿sí? O sea, yo puedo crear las mías y de hecho empezamos ya la clase anterior a crear nuestras propias funciones. Entonces, funciones son partes de un programa o un programa donde yo llevo adelante una actividad y me organizo, o sea, una decisión del desarrollador en este caso, bueno, en esta función quiero tal cosa, en esta otra tal otra cosa. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con funciones? Primero, nos ordenamos un poco. Para aquello, después les voy a mostrar, tuve en Misiones, me traje mi Commodore 64 del año 80. Cuando empezaba la programación cuando empezaba uno, programaba por ejemplo en BASIC, que es un lenguaje bastante desordenado, que si bien tenía las subfunciones, tenía algo de función, algo parecido, los programas eran un gran chorizo, ¿no? Era un chorizo de código y ponía una go sub y lo mandaba a algún otro lado del código, o sea, con líneas al principio como al margen 10, 20, 30, 40, y uno saltaba go to 40, go to 80, y era una ensalada, ¿no? Y era muy desordenado, muy difícil de seguir y también poco reutilizable. Sí. Bien. Una vez que evolucionaron los lenguajes, y de hecho, sobre todo después de Pascal, sobre todo que es bastante estructuradito, empezó esto de, programemos más ordenado, entonces vos podías crear funciones. Entonces, si yo te hago una función suma de complejos, tu función suma complejos, una vez que la creaste, cada vez que necesites sumar complejos, usas suma de complejos. Si tenés que tener una función limpia pantalla o muestra menú, que generas una función muestra menú, entonces simplemente llamándola con muestra menú podés hacer que se realice esa actividad y va a quedar un bloque de código en algún lugar que lo escribiste una sola vez y lo utilizás todas las veces que se te ocurra. Por ejemplo, acá dice, fíjense, en este código tenemos una función que se llama saludador. ¿Qué? Saludador, que es void, void. ¿Qué quiere decir que sea void, void? No recibe ni devuelve nada. Bien. Let's talk in English a little bit. When you have a function that you have void at the beginning, it means that it does not return anything. And if you have a void on the right side, it means that you don't receive any parameter or any information to proceed. ¿Me siguen? Bueno, del lado derecho, void, que no recibo nada. Del lado izquierdo, void, que no devuelvo nada. En inglés, void quiere decir vacío o la nada, digamos, ¿sí? Entonces, esta función simplemente cada vez que yo llame con saludador y llavecitas, va, bienvenido al supercódigo C de funciones. Todos los derechos reservados, no a soft, bla, bla, no sé. Digo, lo que a ustedes les parezca. Bien, entonces cada vez que aparezca, fíjense, y después, esto ya es repetido porque ya lo saben, porque ya estuvieron y lo vieron, en la teoría también, ¿tuvieron esta semana teoría o cuándo tenían teoría? ¿Los viernes? Ayer tuvimos. Ah, ¿tuvieron? Bien. ¿Qué vieron? Funciona, empezamos a ver. Sí, funciona. Repaso. Nos dejó un código igual, o sea, vimos más que todo la función pila y
y estuvimos viendo los de underflow y overflow. Función pila. Pero la pila, ¿le implementaron a la pila? Porque eso es asignación dinámica de memoria. O... Bueno, después lo charlamos. Bueno, entonces, para declarar funciones tenemos los prototipos, por ejemplo, esta función suma, la típica ejemplo de función suma, que va a recibir dos números enteros y va a devolver un entero. De nuevo, on the left side, lo que devuelven, on the right side, between brackets, lo que reciben. Fíjense que acá no le pongo nombre a las variables que recibo, pero estoy diciéndole, mira, flaco sería el compilador, mira, compilador, vas a recibir esta función que se llama suma, recibe dos números enteros y va a devolver un entero. Y a esta parte, que fíjense que tiene la diferencia entre el prototipo. ¿Cuál es la diferencia entre el prototipo y la declaración? ¿Cómo sé cuál es cuál? Ezequiel Quintero, ¿te animás? ¿Cómo sé qué es un prototipo? ¿Cómo puedo diferenciar en la primera línea si hablamos del prototipo o la declaración de una función? Ezequiel, te maté. Por decir, Sí, no. sí, profe. Levante la mano el que se anima con esa. ¿Cómo sé leyendo la primera línea de una función o de un prototipo si es prototipo o es función? O es declaración de la función. Ángel Alexis levantó la mano. Dale, Ángel. Al saber de que es una función void, como no devuelve nada, por ende tengo entendido que se la puede utilizar como función prototipo. Back. Otro que tire y pegue. No. Cerca, Que tibio. no dé cuenta por si tiene una llave o no. Back. Otro que tire y pegue. Levanten la mano. Tengo que ver, veo la primera línea y tengo que saber si es un prototipo o es la declaración de la función. Son dos cosas distintas. Parecidas, pero distintas. Porque en una está el nombre de la función. Back. Otro. Porque en donde los argumentos los recibe solo está el tipo y no el nombre. Esa está tibio, está bastante cerca, pero hay un detalle de sintaxis que es lapidario, que no perdono. Lo que dijo Carlos está bien, Franco está bien, eso es una cosa. Obviamente acá si no tiene nombre, ya sé que esto es un prototipo. Ángel Alexis, última oportunidad. ¿El punto y coma? Muy bien, ahí está. Cuando tiene el punto y coma al final, quiere decir que es un prototipo. Cuando yo declaro la función, fíjense, main acá no tiene punto y coma. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo acá. Esto es el prototipo arriba y la declaración. En este caso, suma, fíjense, acá está. La declaración no tiene el punto y coma y ya tiene los nombres de las variables. Una cosa es lo que dijo Franco, que tengo que tener los tipos de datos, porque si no me va a dar un error, no voy a saber cómo manejarlos acá adentro. Y la otra es que tiene que tener el punto y coma en el caso del prototipo. Son las dos cositas con las que me doy cuenta cuando hablo de un prototipo o de la declaración de la función. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Entonces, yo declaro, tengo que tener el prototipo y luego la declaración. Yo podría poner acá arriba, fíjense, tranquilamente podría poner, en vez de poner prototipos acá, podría poner el cuerpo, pero a veces el código de la función es largo y sería, la verdad, muy engorroso de leer el programa, porque tendría acá suma, saludador, multiplicador, archivador, generador de pantalla, bla, 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 y código, y recién la función main al fondo. Y la verdad que sería muy complejo de leer. Entonces, por una cuestión de convención, dicen, no, mirá, poné todos los prototipos arriba para que el compilador no te dé error, porque si yo, fíjense, yo no llego a poner el prototipo acá. Supongamos que yo dejo comentado esto, ¿sí? Y lo trato de compilar, esto me va a dar un error. Me va a decir, che, flaco, suma no existe. ¿Ven? Que es lo que me dice acá abajo. ¿Por qué me dice? Error, function in neighbor, error, suma was not declared in the scope. O sea, que suma no está declarada. Entonces estoy poniendo un identificador como si fuera una variable o una función que no declaré nunca. Porque él va de arriba hacia abajo. Si hubiera seguido un poco más lo hubiera encontrado, pero el compilador lee de arriba para abajo como nosotros. Entonces, lamentablemente le tengo que informar, che, va a haber o vas a encontrar en el código una función suma que recibe dos enteros y devuelve un entero. La declaración, el cuerpo, el código de esa función la vas a encontrar en algún otro lado, pero ya te aviso
que si en la función main acá al principio encontrás suma, no me digas que hay un error porque más abajo la vas a encontrar. ¿Está? Entonces, esa función cumple un poco el prototipo. Va avisándole al compilador y a nosotros también como programa. Fíjense que ahora al sacar el comentario ya no me da error. Y vamos a hacer otra prueba. Fíjense que si en lugar del prototipo yo copio o la llevo para arriba esta, copio, corto y pego acá arriba, fíjense, vamos a ponerla acá arriba, vuelvo a dejar, fíjense, hago lo mismo, es decir, voy a dejar comentado el prototipo y pongo la declaración directamente sin prototipo. Esto está un comentario. ¿Van siguiendo lo que estoy probando? Y ahora compilo. Ahí me pasa lo mismo con saludador, que es la otra función. Pero bueno, si no fuera por saludador, no me va a dar, bueno, ahí tiene otras cositas, pero no me genera el error de suma, ¿sí? Porque suma ya está, digamos, no tiene prototipo, pero está puesta y está declarada, ¿sí? No se compliquen con esto porque acá estoy usando variables que no, para hacerlo bien, lo saco y lo pongo acá, control X. Ahora no me va a dar error, pero ahí está. Ahí ya no me da error, ¿ven? Compila y andamos lo más pancha. Es decir, el prototipo es opcional. Si yo pongo, algunos le dicen funciones inline porque las declaro en el mismo lugar donde pongo el prototipo, ya le clavo todo el código. Si es cortita, por ahí es cómodo, pero si es media extensa, es engorroso. Entonces, por lo general, lo vuelvo a dejar ordenadito. Lo vuelvo a dejar ordenadito. Por lo general, voy a tener los prototipos acá arriba, variables globales, acuérdense, y en esto ahora sí vamos a tocar, por eso lo puse a propósito variables globales, y acá variables locales. Algo muy importante con funciones que me interesa que lo tengan bien, bien presente, por eso hoy vamos a repasarlo, es el tema de, seguramente lo vieron en la teoría, el tema de lo que se conoce como el scope, o el ámbito en castellano, pero acuérdense de scope, out of scope, 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 por ahí hoy me dio un error, si yo, bueno. ¿Qué se entiende por el ámbito de una variable? Bien. Es decir, como es el ámbito de existencia de una variable. La variable nace y muere como las personas dentro. ¿Cuándo existen las variables? Vamos más filosófico. ¿Cuándo empieza a existir? ¿Cuándo toma vida una variable? Cuando tiene una asignación en memoria. No es cuando... vamos a ver. Voy a separar por partes. Yo estoy en este momento. Tengo declarada A, tengo declarada A global, A local. Acá tengo A y B locales a la función esta. Mi pregunta es, ¿existe alguna variable de las que están acá en este momento? No, creo que existen desde que se ejecuta el programa, mientras se ejecuta el programa. Excelente, Alex. Primer buen punto. No existe, solamente existen variables en tiempo de ejecución. Si no se está ejecutando el programa, no hay ninguna variable declarada, no existe físicamente, no está en la memoria. ¿Quién habló de asignación de memoria? No, profe. Mateo. Como bien dice Mateo, cuando empieza a existir y cuando tiene un lugar en la memoria, una variable asignada. Yo digo, bueno, A, entero A, y le guardo un lugar en la memoria y le tiro un puñado de bits, que normalmente si es un entero van a ser 2 o 4 bytes, para que yo guarde mi entero ahí. Y eso dura un rato. ¿Quién dice ese rato? Es el ámbito. Si yo declaro, por ejemplo, esta variable global que tengo acá, A, acá no va a haber diferencia en dos tipos, pero para que lo sepan. Esta variable global A va a existir en todo momento en que se esté ejecutando este programa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense, acá hay dos variables locales, que son las que reciben los parámetros en la función suma, que sería lo mismo que si acá pongo, vamos a ponerlo al Pepe, char B, por ejemplo, ¿no? Si yo digo char B, para no complicarnos, B existe desde que se empiece a ejecutar main. ¿Sí o no?
empieza a ejecutarse, supongamos, si quieren lo hacemos paso a paso, pero la pregunta es, la variable char B, no puede ser B porque ya tengo un interrogante, char C, ¿existe cuando se empiece a ejecutar el programa, sí o no? Si se llama la función principal, sí. No me pongas condiciones, esta es una pregunta para sí o no. Estábamos en un tribunal, en un juicio oral y público. Cuando arranca main, main está por ejecutar, printf, la global es, ¿existe o no existe char C? ¿Sí o no? En main, estoy No, adentro de porque es main. un sistema de... Sí, Ángel. El tipo de programación es declarativo, entonces va por línea. Bien, estamos ahí. O sea, no existe porque estoy en main y acá no existe ninguna char C. Solamente va a existir char C cuando yo llame a la función suma. Es decir, cuando yo llame acá dentro de este printf la suma de 3 y 2, va a abrir esto y me va a declarar C. Y C fíjense, va a existir desde su declaración hasta ¿dónde? ¿Cuándo muere C? Desde acá. Cuando llego a esta llave, es decir, cuando termina este bloquecito, acá, o sea, C nace en char C y muere en esta llave. ¿Sí? Bien. Esta A global es la más externa. Acá no se va a comprender bien esto, pero bueno, para el caso, como tenemos solamente la función main, es como esta, es decir, todas mueren cuando termina main. ¿Sí? En esta llave. Las globales y las locales a main. Pero la diferencia la vamos a ver ahora. Pero todas las que son globales van a terminar cuando termine la función main, que es nuestro programa principal. ¿Sí? Pero todas las que son variables locales de una función, por ejemplo, si en saludador te vengo float x de x, esta float de x va a nacer acá y va a morir acá. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Alguien tiene una duda con lo del ámbito? Pregunten, si alguno tiene algo raro, no lo entiende. Sí, señor. Exacto. Main, ¿qué significa en inglés? What's the meaning? Es el programa. Entonces, desde que arranca hasta que termina main, las que son variables globales o locales a main van a existir. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Pero esta puede ser accedida desde cualquier otro módulo o de cualquier otra función que no sea main. Esta solo puede ser desde main. Ya lo vamos a ver. Bueno. Más o menos está. ¿Alguna otra pregunta? Alan Rajakovic debe ser. ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Alan, ¿estás vivo? Contestame, Alan. Empezamos con las clases de espiritismo acá. Bueno, después digan, che, si están para saber si me van siguiendo todos. ¿Alguna duda hasta acá en el ámbito? Vamos a hacer un par de cositas raras que no sé si vieron en la teoría, pero están buenas para entender esto. Fíjense que esto del ámbito puede generar que yo tenga lo que se dice en la jerga homonimia de variables. ¿Qué es una homonimia? Para ampliar nuestro lenguaje. ¿Qué quiere decir homonimia? ¿Alguno que esté googleando en este momento? Homonimia es cuando hay igualdad de nombres. Hay dos personas que tienen el mismo nombre, es una homonimia. Me pasó en un aeropuerto que casi me meten preso porque había otro Alejandro Álvarez, narcotraficante, y yo justo se me ocurrió pasar por México esos días, así que tuve un rato esperando que verifiquen mi pasaporte. Homonimia es cuando hay dos cosas con el mismo nombre. Bueno, fíjense, en este programa tengo una variable global, vamos por un comentario, variable global A, ¿sí? Y una variable local a main, local en main, que también se va a llamar A, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para distinguir cuál es cuál? Y ahí viene este famoso operador en C, que es el operador del ámbito, que cuando tenés los dos puntitos antes estos, te dice que es la global y esta va a ser la local. Veamos qué
¿qué hace esto? Fíjense, lo podemos correr paso a paso. O bueno, vamos a correrlo completo. A ver qué funciona. ¿Qué nos ejecutó esto? Dice, bueno, bienvenido al supercódigo de funciones. Lo primero que pasó, me mandó al saludador. Declaró A, saludador. Saludador, ¿qué hace? Fíjense, ejecutó hasta acá, salta a saludador. Saludador declara X, que está de adorno, pero me dice, bienvenidos al supercódigo del C de funciones, todos los derechos reservados. Perfecto. Y cuando viene esta llave, ¿qué hace la función? ¿Qué hace hagan de cuenta que el compilador, la computadora, es como una personita que va leyendo el código, como dijo Alexis, declarativo, va leyendo línea a línea. Entonces, cuando llega esta llave, vuelve al lugar a donde la habían llamado. Es decir, va a volver acá. Y va a continuar a ejecutar desde acá. Y ahí va a decir, printf, A global es 5. Y fíjense que A global es esta. Acá le asigné 5, que es esta A acá. Y fíjense, 2.A igual a 5, printf por ciento de 2.2.A. Esto acá es opero con la variable global A. Y acá opero con la variable local. ¿Sí? Entonces vemos que nos dice, la variable global es 5, y como a la A local le puse 8, la variable local en main es 8. ¿Ven? Esto lo tienen que haber visto en la teoría. Tienen que estar por ahí. Déjenme que busque acá una cosita. Operadores. Les dejo, si están viendo la pantalla, bueno, googleen, porque tienen 1000 de estos, ¿no? El operador de resolución de ámbito se usa para identificar y eliminar la ambigüedad de los de los identificadores usados en distintos ámbitos. Cuando tengo la misma variable en distintos ámbitos, con eso me permite entender cuándo es la global o cuándo es la local. ¿Sí? Van a encontrar muchísima bibliografía de esto, pero es importante que lo sepan. Entonces, la forma en que yo desambiguo, es decir, salgo de la ambigüedad, es cuando tengo esto, hablo de la global, si no tengo eso, estoy en mi variable local. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta con esto? Profe, eso es C++, ¿no? ¿Cómo? Es C++. Sí. Esto es C++, o sea, lo mismo, pero para el caso es lo mismo. O sea, el ámbito de variables es general. Este programita está hecho en... Esto es C++, sí. Por eso no sé si me preguntás si esto funcionaba, esto es genérico de C. Ah, Y bueno. otros lenguajes también lo tienen. O sea, pero es importante. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo funciones, y justamente esto lo que trata de mostrarles es que tengan en la cabeza que las variables existen en un determinado ámbito. ¿Sí? Bien, entonces vuelve y ahora dice, la variable local es tanto, y muestra el 8 y el 5. Déjenme que seguimos. Después dice, y ahí vamos a ver qué hace. printf, la suma de 2 más 3 es por ciento de. Y acá, fíjense, llama a suma 2,3. Cada vez que en la función main se encuentre la invocación o el call a una llamada, call quiere decir llamada en inglés, cuando call function, cuando llamo una función, que no es better call Saul, llamo suma 3,2, automáticamente salta el programa para lo que está haciendo y salta a la función suma, y estos dos parámetros, 3 y 2, pasan a ocupar estos dos lugares que están acá. ¿Sí? O sea, A va a ser 3 y B va a ser 2. ¿Venimos bien? Bien. Ahí, fíjense, para mostrar esto de la posibilidad de reusar código, yo puedo, fíjense, estoy dentro de suma, ya no estoy en main, estoy dentro de suma, y puedo llamar de nuevo a la función saludador, que también la llamé en main. Así que a las funciones las puedo llamar en main, pero también las puedo llamar dentro de otra función. No es excluyente de que estoy en main. Entonces puedo usarla en cualquier lado. Si yo creo una función saludador, y la voy a poder usar donde se me ocurra, en cualquier parte de mi código, en el ámbito donde está declarada. ¿Por qué? Porque saludador está declarado acá como global. ¿Sí? Bien.
Entonces, llamo a Salvador, hola, estoy dentro de la función suma, y acá, fíjense, A vale tanto. Y ahí me muestra otra cosa interesante, que en este momento, cuando me muestra esta A, cuando dice esto, hola, estoy dentro de suma, y acá A es 3. Fíjense que tenemos 3 variables con igual nombre, pero distinto ámbito. ¿Quién me dice cuáles son? En este momento existiendo 3 variables con distinto ámbito e igual nombre. ¿Alguno que tire? ¿Cuáles son las 3 variables que hay en este momento con igual nombre y distinto valor? Porque son todas distintas. Suponiendo que estamos parados acá. En hola, estoy dentro de suma. Dentro de suma hay 3 variables A existiendo. Coexisten en ese momento. La variable A, ¿no? Sí, o sea, todas son A. Ahora, ¿cuáles son? Y tenemos la primera A, que sería del global, que estaría al principio. La Sí. segunda A del main, que es la que le transfiere el valor de A la A local de suma. Y esa sería la tercera A. Son 3, bien. Claro, está la que está en main, la que es la global y la que está en la función suma. La global está acá y vale 5. ¿Sí? Que de hecho pulse print vale 5. Yo estoy dentro de suma. Después tengo la A local, le asigné un 8, también la mostré, y cuando llamo a suma, paso 2 valores, no paso la variable A de main, paso 3 y 2. Pero 3 queda alojada, el número 3 se aloja en la variable local A, pero una variable local a la función suma. ¿Sí? Que es distinta de la A de main y que es distinta de la A global. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, en este momento, coexisten 3 variables A. Una global A, que vale 5, la A de la función main, que yo no puedo entrar porque estoy afuera de main en este momento, estoy en suma, que es 8, y la A de la función B, la función suma, que es 3. ¿Por qué? Porque es como lo llamé y esto quedó asignado acá. Así que esto vale 3. Por eso me dice, estoy dentro de suma y acá A es igual a 3. Y ahí dice, y la A global sigue siendo 5. Y la suma de 2 más 3 es 5. Bueno, que es lo que me mostró acá arriba. Esto ya es dentro de la función main. ¿Sí? Pero fíjense cómo el mismo lenguaje me va generando distintos ámbitos, el mismo programa, a medida que voy ejecutando nuevas funciones, va generando nuevos ámbitos de funciones. ¿Hasta acá venimos? Esto es un poco de repaso para que nos pongamos a tono nuevo con lo que es ámbito y con lo que son las llamadas a las funciones. ¿Dudas? ¿Preguntas con esto? No, profe. ¿Seguro? Yo no entendí Cristian. cuál sería la tercera A. Primera, esta acá. Te muestro acá. Esta es la global A. Segunda A, variable local a main A. Tercera, esta chiquitita acá que se declara cuando recibo los parámetros de la función suma. Dentro de suma existe una A que no es ni este 8 ni este 5. Profe, Ahora, gracias. ¿Sí? Santi, ¿entendiste o estás perdido todavía? No, sí, gracias. Sí, Mateo. profe, ¿no se nos haría más fácil directamente usar variables distintas? ¿No es medio confuso? ¿Cómo hacemos para diferenciarlas? En realidad, o sea, el ejercicio, la idea de esto no es, obviamente por ahí usás nombres distintos, pero lo importante es que ustedes entiendan de que hay ámbitos distintos. Por eso se usa este caso con homonimia, para ver que con el mismo nombre tenés 3. Porque eso te marca que son ámbitos completamente distintos. Como tenés 3 DNI distintos. Claro, pero Si en yo, la parte... si yo le pongo a todos nombres distintos, voy a decir, bueno, la variable B, pero no es, por eso no está acá, tanto en cualquiera o no. Quiero que la idea de esto es que ustedes comprendan que los ámbitos están por arriba inclusive de los nombres. ¿Sí? Dentro de la función suma yo puedo tener un mundo de variables, en main otro mundo de variables, y en la global otro mundo de variables. Y coexisten, hay a la vez 2. La local a main, por ejemplo, la global, y en este caso la local a suma.
y las 3, en el momento que yo estoy dentro de la función suma, en la memoria hay alojados 3 números guardados en distintos lugares de memoria bajo la definición de variable A. Una es local a suma, otra es local a main y otra es global. ¿Se Claro. podría usar, profe, en los contadores o no? Para que sean distintos los que van contando, ¿no? Pero se aplique en distintos ámbitos. Porque Sí, hace una por eso, misma o sea, función. ya le van a encontrar, o sea, tienen aplicaciones y no, y además, lo más conveniente en programación siempre es alojar nuestras variables lo más cerca. Si yo voy a usar variables para algún programa, en mi función, y trato de no usar globales y dejarlas solas en mi función, ¿para qué? Para que queden protegidas de que nadie me las toque. Porque si viene uno medio perdido que está en la función multiplicación, por ahí me modifica mi variable de la función suma. Y yo no quiero eso. Entonces, en vez de trabajar con variables globales, trabajo siempre con las variables lo más locales posible. Y de hecho, cuando veamos orientación a objetos, directamente encapsulamos que nadie pueda tocar mis variables salvo mis funciones miembros, que son un poco... Y entonces, profe, en eso, ¿de qué nos serviría prácticamente, o sea, en la parte práctica, las variables globales, por ejemplo? No, existen casos, vos tenés, por ejemplo, no sé, para banderas de un sistema donde todas las funciones tienen que ver si está disponible algún drive, alguna entrada, salida, alguna cuestión así. ¿Sí? Información que es común a todos y vos tenés que modificar. Ah, claro. O sea, ahí depende del programa, o sea, es muy complejo verlo, pero si vos tenés algo que es general al programa, es decir, funciona el drive, no sé, estás ejecutando y querés tener una bandera para si está funcionando o no, no sé, un disco, un archivo, lo podés tener como global. Y entonces ves ahí si está on, 1 está activo, 0 está apagado, y todas pueden acceder a ver ese dato sin necesidad de darlo. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero más allá de para qué, vayamos viendo los conceptos. ¿Hay variables globales? Sí, hay variables globales accesibles por todos. ¿Hay variables locales? Sí, hay variables locales. En cada función puedo declarar. Punto. Hasta ahí. No se compliquen mucho más de eso. Bien. Y luego, que todas las funciones devuelven, en este caso son enteros, pero yo puedo devolver un float, por ejemplo, el ejercicio que habíamos hecho en la última clase, calculábamos promedios y recibía un arreglo de enteros y devolvía un float, que es el promedio de un arreglo de enteros. ¿Sí? Bien. Otra cosa que vamos a ver, déjenme si son las y 20, vamos a ver un ratito, vamos a tratar de hacerlos no muy largo, un segundo. Cátedras. PRG virtual. ¿Ustedes vieron recursividad en la teoría? No, profe. Creo que no. Creo que es el tema que sigue, profe. Bueno, entonces no le voy a dar recursividad ahora. Pero sepan que hay algo interesante que pasa. Fíjense, si yo llego acá a saludador, y dentro de saludador, vamos a probar qué pasa, no lo había hecho. Un poquitito, pero simplemente que veamos. Fíjense, ejecuté esto y medio como que explotó. Y esto en algún momento tendría que dar un error dentro de un rato. ¿Qué pasa? O sea, no sé si ven que quedó, se colgó, no se colgó, pero quedó un ciclo infinito. Porque entra saludador y ahí llama saludador y llama saludador y llama saludador y siempre se va llamando. ¿Sí? En main llama saludador y cuando entro a saludador, vuelvo a llamar a saludador. Entonces se produce esto que está pasando. ¿Lo ven? Sí, profe. Sería una especie de un ciclo infinito, como se dice, porque no le puse condición de detención, y lo lógico sería que en algún momento dé un error. Es el famoso error que da nombre a una página muy famosa de programación, que es el Stack Overflow. ¿Escucharon hablar de eso? Sí. De un ¿Y qué overflow. pasa, por ejemplo, cuando hay una división y tira número infinito? Claro, ahí tenés dos overflows. Tenés un overflow que es cuando vos sumás, ¿viste? Cuando haces la suma de binarios y llegás al dígito más significativo
y se pasa para, digamos, y genera un 1 en el que sigue a la izquierda y no hay más dígitos, y ahí te da overflow. Este es otro tipo de overflow, que es común también en programación, porque debería colgarse esto, puede ser que tenga alguna, las implementaciones en Windows por ahí varias, pero ¿qué sucede? Y vuelvo acá. Yo, por ejemplo, fíjense, viene el hombrecito que ejecuta un programa, vengo ejecutando un programa en C. ¿Qué pasa cuando encuentro una llamada a la función saludador? ¿Qué necesito saber? O sea, obviamente ya les dije, el hombrecito salta y empieza a ejecutar saludador. ¿Sí? Pero ¿cómo sabe que cuando encuentre la llave esta, a dónde tiene que volver? ¿A dónde tiene que volver? Pregunta, profe. Yo estoy en la función main. Y esto se lo voy a dar un ejemplo con un libro. Voy a agarrar 2 libros, lo suelo hacer con libros. Encuentro uno chiquito acá. Tengo 2 libros. Bien. No sé si ven. No ven nada ahí. Bueno, tengo un libro acá y tengo otro libro acá. ¿Sí? Yo voy leyendo, el compilador, cuando va ejecutando un programa, es como que va leyendo. ¿Sí? Empiezo a leer línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, claro. Y en un momento dice, salte a saludador. Salte a saludador. ¿Por qué? Porque encuentro la llamada a la función saludador que está en otro lado. Porque justamente creé una función para poder ordenar mi código y no hacer un chorizo de código. Si no, tendría que cada vez que quiero saludar, poner todo el código de saludador en esa parte del programa, y más abajo, si quiero volver a saludar, tengo que repetirlo. Entonces, cuando llega la llamada, en este momento acá, mi programa tiene que hacer algo, de alguna manera, que es poner lo que, si ustedes se acuerdan en los libros, que es el señalador, vamos a poner una hoja, una boleta de luz muy linda, acá. Y cierro el libro. ¿Sí? Y me voy al libro de saludador. Y empiezo a ejecutar saludador. Saludador 1, 2, 3, 4. Estoy acá. Cuando llego a la llave de saludador, ¿cómo sé a dónde volver? Y en memoria principal se guarda. En realidad, la memoria principal llama a la memoria y busca dónde guardo en la parte en la que se quedó en el código que estaba ejecutando antes. ¿No es así? Un segundo. Un segundo, que quiero ver si lo tengo acá. Esto lo tenía acá. Bien, normalmente se guarda en lo que se conoce como el stack. ¿Sí? ¿Qué guardo en el stack? El stack, cuando se produce una llamada, lo que hace es guardar esta, digamos, ¿qué guarda? La dirección de memoria y un estado del microprocesador con los datos fundamentales. Che, ¿qué tenía el acumulador? Bueno, no importa, no vamos a entrar mucho detalle técnico, pero guarda información para poder volver ahí, es decir, deja marcada la página y empieza a leer acá. Cuando termina esto, cierro, vuelve y se fija en el stack, ¿sí? Porque es una pila, en castellano, ¿a dónde quedó? ¿Sí? Y de ahí saca la información. Si yo vuelvo a llamarla, vuelve a poner en esa pila la posición y dónde sale. Y si vuelvo a llamar, por eso cuando hago llamadas recursivas, voy generando en el stack, que lo vamos a ver en la clase que viene, tengo hasta un power armado con eso, se va llenando de ese stack, ese lugar de memoria para guardar llamadas, digamos, se va llenando. Y si lo llego a llenar, soné porque no vuelvo nunca más, pues no puedo volver atrás. Y ahí se cuelga el programa. Por eso el famoso Stack Overflow. Entonces, la forma en que se ejecuta, cuando voy leyendo, guarda la posición a donde estoy parado para poder volver. Si no, no sabe a dónde volver. Tiene que quedar guardado en un lugar. Eso normalmente se guarda en el stack. Por eso, cuando yo hago recursividad, que quiere decir que me llamo a mí mismo varias veces, llamo la primera vez, queda en el stack. Una hojita. Si acá vuelvo, fíjense, voy ejecutando. Cuando llego al lugar,
de la llamada a la función saludador, salto a saludador. Si dentro del saludador me vuelvo a llamar, voy a tener que poner otra hojita para guardar acá, saludador. Entonces ya tengo 2 programas en ejecución y cada uno con una llamada. Y cada vez que hago otra llamada a una función de nuevo, en este caso saludador, necesito otra hojita más. Bueno, el talonario de hojitas queda apilado en el stack. Y ese stack tiene una capacidad determinada, yo no es infinito. Y eso genera un overflow. Es raro que se dé un overflow, uno normalmente programa para que no pase, no debería pasar, es un error de programación, pero es la forma en que el programa sabe a dónde tiene que volver cuando encuentra el final de la llamada, cuando encuentra la llave. ¿Sí? En este caso se complica porque llama saludador, pero si no fuera por eso, volvería a donde fue llamado. Si acá llamé a saludador, va a volver a la línea inmediatamente posterior. Es decir, flaco, llamé a saludador en la posición, en la línea 16. Cuando termines, volvé a la 17. O, por ejemplo, llamé a suma en la línea 20 al final del printf. Cuando vuelvas de suma, cuando llegue esta llave, tráeme el resultado y lo ponemos acá, que estamos en la línea 20. ¿Se entiende? Entonces es importante saber que cuando yo llamo una función, hay un proceso de llamado, que en la teoría se lo van a explicar seguramente, donde yo guardo la información del entorno donde estoy haciendo el llamado. ¿Para qué? Para poder volver. Es decir, dejo en el estante marcado, mirá, cuando vayas a volver, fíjate que en este estante está la dirección desde donde te fuiste, para poder volver. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto del llamado? Eso hace 2 cosas. Primero, que funcione todo bien, pero también, si uno se pone a ver en la velocidad, cada vez que yo llamo una función, hay una serie de operaciones que hace que se ralentice nuestro programa, un poquito más lento, porque tengo que guardar la información de dónde estoy llamando cada vez que la llamo. Si no fuera función y fuera código inline, es decir, puesto dentro del código, es un poco más rápido. Pero obviamente sería imposible hacer todo en línea, sería muy engorroso. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿No estamos? Sí, profe. Bueno. Les muestro por lo menos rapidito esto para que lo tenía, donde lo dejé. Esperen un poquitito. Para que más o menos vean, esto es lo que pasa cuando hay recursividad. En el caso que vamos a ver, que seguramente van a usarlo, ¿ven ahí? ¿Se alcanza a ver algo? Esta es una función main que llama a factorial recursivo. Dentro de factorial recursivo se vuelve a llamar a factorial recursivo, se vuelve a llamar, tiene una condición que cuando llega al final empieza a volver. Claro, si no tiene una condición, las funciones con recursividad, es decir, las funciones recursivas no son las funciones que se autollaman, digamos. Exacto. Es un auto, O sea, fíjense, si no le pone... main llama la función factorial se llama a sí misma. Adentro de su cuerpo se está llamando a sí misma. Y eso genera una especie de anidamiento, va guardando la posición donde la llamó la primera, donde la llamó, es decir, en esta la llama acá, queda guardado, acá llama acá, queda guardado, acá llama acá, queda guardado, acá llama acá, queda guardado, y en algún momento tiene que empezar a volver, porque si no, se llena el stack y chau programa. ¿Sí? Normalmente Claro, en esos casos es necesario, digamos, hacerle una condición para que pare, porque si no... Exacto, bueno, por eso, fíjate, Sí. la condición de factorial es si n es mayor a 0, vuelva Claro. a llamar. Cuando n, devuelva a n. O sea, si no, retorne 1. Entonces, ya la vamos a ver, esta es la clase que viene en detalle. No, o sea, la aplicación típica es para calcular el factorial. Vieron que factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta que llego al número. Bueno, factorial se hace así. Y también para mostrar, por ejemplo, listas, pilas y colas en forma inversa, o un arreglo también. Pero por eso tiene algunas aplicaciones muy comunes en programación. Ya lo vamos a ver tranquilo, pero es importante que sepan que cuando yo llamo una función, de alguna manera mi programa, el compilador, guarda la posición de donde hice el llamado para saber a dónde tengo que volver cuando termine de ejecutar la función. ¿Sí? Ese concepto ténganlo claro, porque eso es importante, porque eso implica el stack y stack overflow y todo lo demás, y en recursividad lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede cuando yo llamo una función? Para poder trabajar con funciones tengo que poner la libertad de llamar saludador 4 veces, por ejemplo, o suma 4 veces, ¿sí? Y cada vez que lo llamo, va, ejecuta y vuelve acá. Y acá lo vuelvo a llamar, va, ejecuta y vuelve acá. Bueno, ¿cómo sabe a dónde volver? Es esto del stack, y si no lo hago bien, puedo tener un stack overflow y demás.
Hoy vamos a dejar por acá y ya vamos a esperar que vean recursividad en la teoría, y ya la que viene vemos funciones recursivas antes de continuar un poco más empezar con asignación de memoria, punteros, que es muy interesante. Profe, disculpe, el profe de teoría nos había dejado un código para ver por qué no nos tiraba el overflow. Y bueno, yo estuve viéndolo un montón y no le encontré la forma. Y bueno, no sé, yo le iba a preguntar si hoy lo podíamos ver ese código. No puedo desnudar los secretos del profe Maldonado, no le voy a pisar el ejercicio. Pero sí, si querés charlemos, pero bueno, lo pueden ver. ¿Qué función es? ¿Querés compartirle? ¿La vemos? Es una de La pilas. dejo en el aula, está en el aula virtual el código. O sea, pero no era, o sea, era para que practiquemos más que todo, no era otra cosa. Bueno, está perfecto, por eso. Era para que veamos un poco el tema de la pila y, bueno, tratemos de resolver los enigmas que nos puso ahí dentro de su código, ¿no? Dale, no, por eso. Entonces no lo vamos a ver nosotros, véanlo ustedes y resuélvanlo ya con él, no le voy a pisar la actividad. Pero lo veo después por los dos para comentarlo, después que lo vean en la teoría, también lo tocamos acá. Esperen que Ahí se lo dejé igual, profe, por las dudas en el chat. Gracias, sí, para que lo copie acá. Está corto, igual el código creo que le faltan cosas, pero no se pasó completo, Mateo, el código. Tiralo por WhatsApp si querés, Mateo, por favor. Porque si no entró todo acá. Sí, ahí lo tiro por ahí. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene. Muy bienvenidos al segundo cuatrimestre. Pónganse las pilas, ya van a venir parciales y ya los temas se van a empezar a enroscar. Ya acá empezamos a salir del arreglito, de aleatorio, vamos a empezar con funciones, asignación dinámica, memoria, y después pilas, colas, listas, que ya se enrosca, y al final orientación a objetos. Pero ya empieza a ser un poco más espeso, programación más espesa, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita quedo a disposición en el chat, y ya me fijo en la plataforma la actividad, y probablemente le agregue también alguna actividad en la plataforma para que vayan haciendo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, que anden muy bien este cuatrimestre, chicos, y estamos en contacto. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.